Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Vamos a hablar de la unción y particularmente se llama la unción del santo, el tema de este día. Y tengo notas, pero no sé por dónde el Espíritu Santo nos quiera llamar y ya Él me marcó una línea de lo sobrenatural para este día o de lo extraordinario, particularmente sanidades extraordinarias y restauraciones matrimoniales extraordinarias. Pero cuando nosotros nos preguntamos qué es la unción, porque verdad que en el argot, sobre todo de las iglesias proféticas, o el lenguaje que hablamos, porque algunos dicen que la gente profética o las iglesias proféticas hablan diferente. Uno no lo nota porque es como siempre hemos hablado, pero el que viene de afuera, es cierto, pastor, dice, ellos hablan diferente. Y cuando empiezan a venir aquí no se dan cuenta, pero luego ya están hablando igual que nosotros, hablan diferente igual, es así. Ah, bueno, los pastores allá también. Entonces, a veces escuchamos comentarios como, wow, ese predicador tiene unción o predicó con unción. O a veces decimos, no hubo ni una gotita de unción. Pero ¿cómo medimos que si hay unción o no hay unción? ¿O qué es la unción? ¿O qué es para nosotros la unción? ¿Y cómo podemos explicar cuando la unción está o cuando la unción no está? Hay gente muy pragmática, muy intelectual que quisiera poder medir los niveles de unción, ¿verdad? Pero creo que eso si acaso le corresponde al Señor y no somos nosotros, porque hay diferentes unciones y no podemos compararlas tampoco. Pero podríamos decir que la unción es como una esencia real divina, una sustancia tangible. O sea que es una esencia divina, pero que nosotros podemos palpar o podemos percibir. No necesariamente es que cuando está la unción usted empiece a temblar. No necesariamente es que le dé escalofríos. Pero el que sabe fluir en la unción, sabe discernir la unción. Y estaba recordando en este momento cuando comenzamos a tener reuniones en nuestra casa, pero en la primera etapa, le estoy hablando de 1986, ¿verdad? Algunos no habían nacido, pero comenzamos ahí las reuniones en nuestra casa. Y yo recuerdo que cuando terminaban las reuniones, creo que eran día martes, no recuerdo, ahí llegaba hermana Mirna, hermana Yoli, no éramos muchos, pero cuando la reunión terminaba y cada quien se iba a la casa, yo recuerdo que yo quedaba con una carga de unción dentro de mí, no lo puedo explicar. Algunos dirían que era energía, electricidad, yo no sé cómo medirlo. Yo lo único que sé que yo temblaba toda por dentro y lo que yo quería era salir corriendo a imponerle las manos a alguien porque sabía que estaba cargada de poder y que si ponía esas manos sobre alguien, ese alguien iba a ser liberado, iba a ser sanado, se iba a convertir, algo iba a pasar. Y era tan fuerte la unción, yo creo que era eso, que hasta temblaba en la cama y no me podía dormir. Muchas veces cuando tenemos reuniones donde hay manifestaciones muy fuertes del Espíritu, al menos a mí me pasa, no me puedo dormir. Porque es tan fuerte la unción y es tanta la carga y es tanta la energía que uno no puede ni dormir. A veces me da risa cuando alguien llega y me dice, cuando andamos en misiones, y a veces es un troll, hermano. A veces es una administración en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, y al otro día lo mismo. Y Dios glorificándose porque, no sé, por alguna extraña razón, vemos más la gloria de Dios afuera que en casa. Usted tendrá la respuesta, ¿por qué? La palabra es la misma, la persona es la misma, la unción es la misma. Lo único que varía es la audiencia. Entonces usted tiene la respuesta. Ahora, el punto es que a veces se acercan y me dicen, ay, debe de estar bien cansada. Yo le digo, no, para nada. Tráigame otros cuantos que estoy
porque la unción de alguna manera te fortalece. La unción te da una fuerza, se te quita el hambre, se te quita el sueño, se te quita todo porque la unción te sustenta. Entonces, si yo trato de definir la unción va a estar muy difícil, pero le estoy comentando en experiencia. Pero sí puedo decirle que la unción es el vehículo que usa el Espíritu Santo para manifestarse Él y manifestar su poder. Entonces, sí puedo decir que la unción no es específicamente una atmósfera, no es específicamente un sentimiento, no es una experiencia emocional. Es algo mucho más profundo porque tiene que ver con el Espíritu Santo y su presencia. Ahora, cuando nosotros vemos a través de las Escrituras en Israel, la palabra unción y la palabra ungir era sumamente común, pero no se refería a lo que nosotros hablamos como unción hoy día. En ese tiempo, la unción tenía que ver con frotar con aceite de oliva normalmente. Y nosotros vemos cómo en el tabernáculo de reunión se frotaban, se ungían todos los elementos que estaban en el tabernáculo. Se ungía al sacerdote, a los asistentes de los sacerdotes, las vestiduras de los sacerdotes. Todo era ungido con aceite de oliva puro. Pero también había otro aceite de la unción, que era el que llevaban, era aceite de oliva virgen, y lo llevaban para el alumbrado de las lámparas que estaba en el lugar santo. Y las lámparas se refiere a la menorá o el candelabro de 7 brazos, que arriba, cada uno de ellos, cada uno de los brazos, tiene un recipiente que se llama gulá, y allí hay como una lamparita. Y ese era donde se llenaba de aceite y había un pábilo o una mechita, como lo quiera llamar, que recibía el aceite de esa lamparita. Y el sacerdote tenía que encenderla o asegurarse que estuviera encendida todo el tiempo, que el aceite fuera de oliva virgen para que la luz no titilara, sino que fuera una luz permanente, que no humeara el pábilo y que se viera la luz desde afuera, desde los atrios. Si nosotros aplicamos eso a lo que es hoy día la unción, tiene una aplicación espiritual, aunque estamos hablando de algo contextual natural en Israel. Y entonces la unción que se ponía sobre las personas y sobre los artículos, yo lo compararía a la unción que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, que es aromático, que es externo, que es visible, es evidente. Pero la unción o el aceite de la unción que estaba en las lamparitas, que mantenía la llama encendida, tiene que ver con un proceso interior, tiene que ver con el machacamiento, tiene que ver con el proceso y tiene que ver con la naturaleza de Cristo en nosotros, que tiene que ser visto desde afuera y que no va a ser intermitente, sino que va a ser estable. Tiene que ver con santidad y tiene que ver con carácter y tiene que ver con naturaleza y tiene que ver con el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos el paso del Antiguo Pacto al Nuevo Testamento, cuando se habla del ungido, se habla del enviado, se habla del Mesías, se habla del Cristo. Cristo es en griego, Mesías o Mesaya es en hebreo y en español sería enviado, elegido, ungido. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que el profeta Moisés en Éxodo 40, a él le pidieron que ungiera a los sacerdotes. Pero vemos que también, por ejemplo, el profeta Samuel ungió a reyes. Él ungió al rey David y también ungió al rey Saúl. O sea que quienes ungían eran profetas en ese contexto, ¿verdad? Pero nosotros vemos que el profeta Isaías en el capítulo 61 se está anticipando a lo que va a ocurrir cuando Jesús es bautizado en el río Jordán y él asciende de las aguas y dice que se abren los cielos y desciende sobre él en forma como de paloma el Espíritu Santo. Allí estamos viendo cómo el Espíritu Santo está ungiendo a Jesús, aunque en Isaías 61 dice: he aquí el Espíritu
de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha ungido para. Entonces, si nosotros analizamos que los profetas como Moisés ungieron sacerdotes y los profetas como Samuel ungieron reyes, sabemos que Jesús fue sacerdote y rey. El Espíritu Santo es profético y una de sus funciones fue ungir a Jesús como sacerdote y como rey para su función en la tierra. Bien, entonces Jesús fue el ungido también. Si Jesús fue ungido y necesitó ser ungido para poder soportar la tentación y para poder comenzar su ministerio, con mucha más razón todos nosotros necesitamos no solo ser ungidos, sino operar en la unción o fluir en la unción, como usted lo quiera llamar. Pero hay una escritura en Isaías capítulo 10 que siempre me ha impactado y sé que muchos predicadores la usan para hablar de ella como el momento en que nosotros nacemos de nuevo, que somos liberados y venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Isaías 10, verso 27. Y aunque contextualmente no se refiere a eso, se refiere a Siria, pero este verso es sumamente importante y marca algo en relación a la unción. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo quiero que usted piense por un momento cómo se vería un hombre con un yugo y con una carga. Quiero un varón voluntario, a ver aquí, uno que no tenga pena de nada. Eso, hermano Javier, venga. Deje por ahí la libreta, porque no va a poder con el yugo, la carga y la libreta y los anteojos. Hermano Javier, mire, quiero que usted haga como que tiene un yugo pesado aquí, ¿ok? Y trate de caminar con ese yugo. Ahora, además de ese yugo pesado, le vamos a poner una carga aquí en el hombro, ¿ok? Así, ni más ni menos. Gracias, hermano Javier. Ha ganado usted el Oscar por esta actuación. Ok, de eso está hablando. De una carga pesada y un yugo pesadísimo. Aunque está hablando en otro contexto, cuando nosotros lo aplicamos a este tiempo, literalmente así estábamos. Yo no sé usted cómo vino al Señor, pero yo vine igual o peor que hermano Javier. A lo mejor no caminaba a gatas, pero era así como sin ganas de vivir, ¿verdad? Con una pesadez que uno siente que no hay nada que se lo pueda quitar. Una ansiedad, una opresión, algo que como quisiera sacudírselo y no puede. Pero dice la Escritura que el yugo se pudre por causa de la unción y que la carga es quitada del hombro. Y Jesús después dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y aunque literalmente se refiere a otra cosa, se refiere a una comparación que se hace con los bueyes. ¿Sabe que los que han visto a los bueyes arar, ¿quiénes han visto a los bueyes arar la tierra? La mayoría, qué bueno. Entonces, siempre hay un buey que es mayor que el otro, o más fuerte que el otro, o más viejo que el otro, o más experimentado que el otro. Tiene un yugo con un buey más joven, pero el buey más experimentado lleva al más joven a donde quiere. O sea, le va dictando cuál es la ruta, cuál es el camino. Y el acto de poner el yugo sobre la cerviz del buey se llama uncir. Ya uncieron los bueyes, dicen allá en el campo. Y fíjese que se llama así porque se le pone aceite antes de colocarle el yugo. Entonces, cuando un buey viejo está arando con un buey más nuevo, están enyugados, o sea, un yugo los comunica. Siempre el más viejo o el más experimentado es el que va marcando el paso y el que va arrastrando al otro. Eso quiere decir, literalmente, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, estábamos enyugados con el diablo.
nos guste o no nos guste, porque en el Señor no hay medias tintas. O estábamos con el diablo o estamos con Cristo. No me puede decir ni con uno ni con otro. Está con uno de los dos. Y si no estábamos en Cristo, el diablo era el buey más fuerte que nos llevaba donde le daba la gana. Nos llevaba, nos arrastraba, nos llevaba donde quería, nuestra voluntad estaba sometida. Estábamos bajo el yugo opresor del enemigo, ¿sí o no? Aún para las decisiones que íbamos a tomar, estábamos bajo un yugo opresor. ¿Y qué es lo único que puede romper o hacer podrir ese yugo de opresión? La unción del Espíritu Santo. Si usted llegó enyugado a esa reunión donde le predicaron a Cristo, pero se lo predicaron con unción, la unción que estaba sobre la persona que predicó hizo que se pudriera el yugo de esclavitud que estaba sobre usted. Yo doy gracias a Dios porque quien me predicó era una mujer llena de la unción del Espíritu Santo y el yugo se pudrió inmediatamente. La carga que traíamos, muchas veces traemos no solo las cargas nuestras, sino las de todos los demás. Las del esposo, las de los hijos, las de la mamá, del papá. Cargas ajenas nuestras, insolventes, que no podemos resolver. Y la unción hace que la carga se quite de tu hombro y que puedas levantar tu cabeza y que ya no estés encorvado y que ya no camines de esa manera como hermano Javier, sino que puedas caminar con la cabeza erguida y que puedas decir: con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Él ha cambiado mi lamento en baile. Él cambió mi tristeza en alabanza. Entonces la unción del Espíritu Santo, la primera función que tiene con nosotros, con los seres humanos, es liberarnos del yugo opresor y quitarnos la carga pesada que estaba sobre nuestro hombro. Ahora, una vez que nosotros estamos desenyugados del diablo y se nos quitó la carga, inmediatamente tenemos que tomar la decisión por Cristo. Dice Mateo 11, 29 al 30, esto lo dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ya la unción los liberó del yugo del diablo. Ahora ustedes no pueden estar a la deriva. Necesitan enyugarse voluntariamente con alguien. Yo les ofrezco mi yugo. Pero ¿por qué Jesús nos ofrece su yugo? Porque dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevar el yugo de Jesús es sumamente fácil. Cuando tú te enyugas voluntariamente con Jesús, tienes la certeza de que te va a llevar por el camino correcto. Tienes la certeza que te va a llevar en una buena dirección, que no te va a engañar, no te va a llevar al desfiladero. Es lo más seguro que puedes tener en esta vida, enyugarte voluntariamente con Cristo. ¿Y cómo me enyugo con Cristo? Diciéndole: Señor, someto mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Llévame donde tú quieres, Señor. Yo me ligo a ti. Me someto a ti, estoy dispuesta a ir donde tú me quieras llevar. La carga del Señor es liviana. Él nunca nos ha puesto una carga más fuerte que la que podamos llevar. Porque Él ya llevó nuestras cargas. Él ya llevó todo lo que nos pesaba a nosotros. Ahora, sobre Jesús estuvo la unción. Y mira lo que dice Mateo capítulo 3, y ya lo mencionamos hace un ratito, pero versos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, Jesús lo vio, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió para ungir a Jesús y Jesús mismo lo vio. La unción estuvo sobre él. Ahora mire lo que dice Lucas 4, verso 1 y 2. Es una continuidad de lo que acabo de leer en Mateo.
Jesús, lleno del Espíritu de Dios, diga conmigo, lleno del Espíritu de Dios. O sea, Lucas hace esa diferencia o recalca eso, bueno, yo lo realcé en amarillo. Es decir, que después de que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Por eso lo dice aquí, Jesús lleno del Espíritu Santo, o usted puede decir ungido por el Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. No voy a entrar en todos los demás detalles porque me quiero centrar en lo de la unción. Ahora, siempre en Lucas 4, vaya al verso 14 y 15. Aquí ya pasaron las tentaciones en el desierto después de los 40 días. ¿Qué dice Lucas 4, 14? Y Jesús volvió. Diga conmigo lo que dice allí. En el poder del Espíritu a Galilea. Fíjese, dice que fue llevado lleno del Espíritu Santo. Pero después que él pasó las tentaciones, dice que él regresó o volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Quiero que por favor pongamos atención a esto. No es lo mismo la unción del Espíritu Santo que el poder del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el Jordán cuando su primo Juan lo bautizó en las aguas y después se emergió. He aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido, fue ungido en ese momento. Es llevado por esa misma unción, el Espíritu Santo lo lleva. Dice Romanos 8:14 que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Jesús era un verdadero hijo de Dios. Fue guiado al desierto, fue tentado por el diablo. Él vence las tentaciones y después que vence las tentaciones, dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Dice que vinieron ángeles y le servían, señal de que el Padre le dijo a los ángeles, ahora vayan a ayudarle, él ya venció. Sabe que los ángeles están para actuar a nuestro favor, pero es Dios quien los activa y nuestra actitud. Los ángeles están esperando los comandos o las órdenes de Dios dependiendo de nuestra actitud. Cada vez que usted alaba a Dios por una situación, Dios le da comandos a los ángeles para que le ayuden a soportar y a sostenerse. Pero cada vez que usted se queja o que usted reniega, entonces los ángeles no pueden actuar. Hay espíritus inmundos que son los que actúan. Entonces nosotros determinamos qué ayuda es la que vamos a tener o quiénes son los que van a estar a nuestro lado. Cada vez que uno maldice, cada vez que uno habla mal de la persona, cada vez que uno habla mal del esposo, cada vez que uno dice palabras de separación, cada vez que uno dice cosas que están contrarias al Espíritu de Dios, son espíritus inmundos los que vienen para atacar nuestro hogar. Pero cada vez que nosotros bendecimos, decimos bien del esposo, decimos bien de la familia, decimos bien de los hijos, ángeles ministradores vienen para ayudarnos en nuestra casa. Parece que fuera algo sencillo, pero muchos cristianos están otra vez bajo un yugo opresor porque no hablan correctamente. Porque hablan cosas que no deben de hablar o que no están alineadas con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no pueden ser activados los ángeles. Pero bueno, volvamos al tema de Jesús. Él volvió en el poder del Espíritu. Entonces yo entiendo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, pero también con poder. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38. Esto ya es el libro de los Hechos, ya es después de que Jesús resucitó y están narrando cómo fue el ministerio de Jesús. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ese es el verso 37. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con
poder. Quiero que tome nota de esto. Está hablando de dos cosas diferentes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, yo entiendo a partir de aquí que el poder se manifiesta después de que ha venido la unción. En otras palabras, creo yo, hasta donde entiendo y tengo revelación, que nadie va a experimentar en Dios solo el poder. Obviamente en el enemigo sí, pero en Dios no va a experimentar el poder si primero no ha vivido la unción. O sea, la unción es un vehículo para el poder o es previo al poder. Y dice entonces que el poder de Dios manifestado a través nuestro es lo que hace que nosotros podamos liberar endemoniados, sanar enfermos y todo lo que ahí dice, todos los oprimidos por el diablo. Sin el poder de Dios no lo podemos hacer. ¿Está conmigo? Bueno, lo dice la Biblia. Entonces Jesús anduvo manifestando el reino, anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él, el Espíritu Santo lo había ungido y él podía manifestar la unción del Espíritu Santo y también del poder. El apóstol Pablo lo entendió. Y el apóstol Pablo conoció ambas facetas, conoció la unción del Espíritu Santo y conoció el poder. Cuando Ananías fue donde Pablo estaba acostado y que no tenía vista y que escamas caían, estaban en sus ojos y esperando que alguien llegara y le impusiera las manos. Cuando Ananías fue y le impuso manos al apóstol Pablo y las escamas cayeron de sus ojos, él fue ungido con el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo, él fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, después de eso, se fue un tiempo a estar a solas con Dios, fue al desierto arábigo, estuvo allí 3 años creo, solamente aprendiendo del Señor. Y seguramente tuvo que pasar, no tenemos muchos datos en la Biblia, aunque sí en algunos libros históricos. Seguramente él venció al enemigo y venció muchas acechanzas del diablo. Y cuando él salió de ese tiempo de encierro, el Espíritu Santo también le había ungido con poder. Miren lo que dice a los Corintios el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, mire bien lo que dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, aquí vemos que el apóstol Pablo también manifestaba o demostraba la unción del Espíritu Santo, pero también de poder. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un apóstol que manifestó muchísimo el poder, sanando, liberando, etcétera. Ahora, ¿cómo es que opera la unción? Tenemos que entender que el Espíritu Santo en nosotros es como tener a Jesús pero ilimitado. Es decir, Jesús mientras estuvo en la tierra estaba limitado por un cuerpo físico. Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano para poder operar con legalidad en el planeta Tierra. Pero cuando Jesús resucitó y ya llegó para estar a la derecha del Padre, él ya no tenía ese estuche humano, él era Cristo glorificado y mandó a su propio Espíritu para que viniera a la tierra. El Espíritu Santo que vino para vivir dentro de nosotros y para estar con nosotros y venir sobre nosotros, es como tener a Cristo con todo lo que él era, toda la unción y el poder, pero de una forma ilimitada. Porque el Espíritu Santo no está limitado por un cuerpo físico.
Quiere decir que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros no tiene límites. El Espíritu Santo puede hacer todo lo que Él quiera a través de todos quienes Él quiera simultáneamente. Ahora, la Escritura nos dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Quiere decir que al nacer de nuevo, yo me hago uno con Dios. Si yo me hago uno con Dios, quiere decir que el nuevo nacimiento me garantiza que el Espíritu Santo y su unción están dentro de nosotros. ¿Está conmigo? Bueno, hace un ruido raro el aire acondicionado de aquí y está perturbando a varios, ¿verdad? Entonces mejor lo apagamos aunque encienda más aquello. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros cuando nosotros decimos: sí, Jesús, te necesito. Jesús, ven a vivir a mi corazón. Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Jesús, toma control de mi vida. No importa cómo usted se lo haya dicho, el Espíritu Santo vino a vivir dentro de usted, y usted y el Espíritu Santo son uno mismo. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Quiere decir, si todos aquí vamos, levanten la mano todos los que ya confesaron a Jesús. Yo sé que el 99.99% es así. Puede bajar su mano. Algunos la subieron así como que no estaban muy seguros, pero se lo vamos a tomar. Quiere decir que usted tiene dentro de usted a un Dios todopoderoso e ilimitado. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? El Dios que vive dentro de usted, el Espíritu Santo que vive dentro de usted, es todopoderoso y es ilimitado. Quiere decir que la unción del Espíritu Santo está dentro de usted, lo crea o no lo crea. El problema es que si no lo cree, no lo va a manifestar. Pero que es cierto, es cierto. Porque todo el que recibió al Espíritu Santo recibió la unción del Espíritu Santo. Mire, nosotros todos los que hemos nacido de nuevo somos llenos del Espíritu Santo. No importa si usted es pentecostal o usted es conservador o si usted es católico, pero si usted recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Y la unción está dentro de usted. No podemos decir ni debemos decir: es que ellos son conservadores, no tienen al Espíritu Santo. No es cierto, sí tienen al Espíritu Santo. Quizás no lo manifiestan porque no lo creen o no lo saben, pero sí lo tienen. Porque todo el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces la unción del Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros. Ahora, hay una diferencia en lo que es la presencia de Dios y la unción de poder. Fíjese, por ejemplo, la presencia de Dios en mi vida yo no la puedo transferir, pero el poder de Dios en mi vida sí lo puedo transferir. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien: sé sano en el nombre de Jesús, y que se manifieste el poder. Pero yo no le puedo decir a alguien: sé salvo en el nombre de Jesús, porque eso yo no lo puedo transferir. Es responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces hay una diferencia en ese sentido en lo que es la presencia de Dios y lo que es la unción de poder. Ahora, el poder no viene todo al mismo tiempo. El poder de Dios viene como olas, va y viene. ¿Y para qué viene? Para que le sirvamos a Él. ¿Cómo le servimos? En las necesidades del prójimo. No importa si está en la iglesia o está fuera de la iglesia. Pero el poder viene no para decir yo tengo el poder, no para ponerlo en el currículum: resucité 3 muertos, sané 40 enfermos. No. Viene para que sirvamos a Dios cumpliendo las necesidades del prójimo. El que está enfermo sea sanado, el que está quebrantado sea ministrado en su corazón, etc. Para eso viene el poder. Ahora, he visto que muchas veces
Hay ministros que son usados con poder, y cuando digo ministros no piensen necesariamente en alguien wow como Benny Hinn. Todos somos servidores ministros, y a veces somos usados con poder en una etapa de nuestra vida y como que después no, y decimos, ¿y qué pasó? ¿Está o no está el poder? Pienso que sí está, pero muchas veces pueden haber dos cosas. Número uno, que dejemos de obedecer la instrucción de Dios de servir al prójimo en poder, y al no seguir la instrucción de Dios, Dios dice, me busco otro. Puede ser eso. O puede ser que aquel que fue usado en poder con gran gloria fue tan exaltado por los hombres, por otros hombres, que Dios dice, peligroso, lo están idolatrando, mejor uso a otro. Pero el poder viene así como por olas y puede ir en incremento. Una ola, otra ola. Entonces nosotros tenemos que estar prestos a cuando está esa manifestación del poder, para poder liberarlo, para sanar a los oprimidos, para ayudar a aquellos que necesitan del Señor. Ahora, la unción del Espíritu Santo manifiesta la obra de Jesús y las palabras que el Padre habló, todo lo que Él dijo. Pero la unción se esconde en su presencia. No es lo mismo, pero se esconde en la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, o sea que está presente en todo lugar, pero no manifiesta su presencia en todo lugar. Cuando Él manifiesta su presencia, realmente está manifestando su gloria. Y su presencia se manifiesta por causa del corazón de aquellos que están allí donde va a ser manifestado. Entonces la presencia es su gloria. Entonces hay una diferencia entre su presencia y su poder. Ahora, el poder activa el espíritu humano. Nos da de nuevo, nos energiza, nos da energía, y por eso es que cuando nosotros estamos fluyendo en el poder del Espíritu Santo, podemos ministrar a un montón de gente y no lo sentimos, porque hay una energía sobrenatural. El poder está fluyendo, y cuando fluye a través mío para tocar a otro, también me energiza a mí y me ayuda a mí. Muchas veces cuando estoy ministrando a otros que sean sanados, yo soy la primera en ser sanada. Entonces eso nos da una fuerza y una capacidad y una energía que por eso a veces parece contradictorio. Los que más sirven a Dios son los que menos cansados están, y los que están sentados y no sirven nada siempre están como apelmazados. ¿Cuál es la respuesta? La unción y el poder. Ahora, ¿de qué depende? De Dios, no, de usted. De usted, porque la unción ya está en usted. La unción está en usted, el poder está en usted. Usted solo tiene que liberarlo. Inclusive puede ser que le inviten a usted a compartir o a ministrar en otro lugar. Y uno dice, bueno, yo ya tengo un mensaje. Y sobre todo la gente profética, como que nos cubrimos diciendo, bueno, yo ya di la palabra. El que lo tomó, la palabra lo sanó, la palabra los liberó, porque realmente no queremos exponernos a estar ministrando gente. Porque no nos gusta tal vez. Pero no es un asunto de que nos guste o no nos guste. Es un asunto de que si el poder está en nosotros, es para liberar a otros. Y nos sorprenderíamos de cuánta gente es liberada y su vida es cambiada y es transformada, cuando a pesar del cansancio dijimos, sí, vamos a ministrarlos. Y entonces el Señor no solamente operó en el necesitado, sino que operó en nosotros también. Entonces la unción de poder crece mientras adoramos, crece mientras oramos. Ahora, adoramos no quiere decir que esté escuchando cánticos suaves en tonos menores. Tiene que ver con que usted se sale del ambiente donde está y se centra en el Señor para exaltarlo a Él solamente. Es importante que nosotros podamos reconocer la unción y respetar la unción. Mire, estábamos ministrando hace unos días en Argentina, en un lugar, una ciudad, José Cepaz. Y parece que
ellos no eran ministrados constantemente. Habían anunciado que yo iba a estar ministrando. Estaba lleno el lugar. Hice un llamado que solo era para aquellos que querían entregar plenamente su corazón a Jesús. Yo podía sentir la unción como una nube densa sobre todo el lugar. Era una cosa increíble como estaba. Era como de ni moverse. Y pasaron unas cuantas personas que quisieron entregar genuinamente su corazón al Señor. Y comencé a ministrarles. Y comencé a ver que había liberaciones, había gente endemoniada, había gente que se quería suicidar, había sanidades ocurriendo. Pero cuando yo levanto mi vista, toda la congregación se había parado y había venido a hacer fila. Cuando yo vi, le dije a Rigo, ayúdame por favor. Y después me dice, ¿cómo que ayúdame? Mira, ¿a qué hora vamos a salir? Todo este montón de gente. Pero, ¿sabe qué? Lo que quiero decirles, parece ser que ellos no estaban acostumbrados a reconocer la unción y a respetar la unción. Porque, claro, en la medida que iba ministrando a algunos, le decía a los sugieres, por favor, llévelo a sentar para saber quién sigue. Pero cuando yo levanto mi vista, parecía un parque allá atrás, parecía un mercado, todos hablaban, todos. Y eso es un irrespeto a la unción. Yo espero que usted sea entendido cuando no solo nosotros, sino viene un ministro invitado y están aquí ministrando a alguien. La tendencia de los que están allá es ser solamente observadores, y como no es con ellos, entonces empiezan a platicar porque están aburridos. Eso es un irrespeto a la unción, y eso el Espíritu Santo se contrista. Nosotros tenemos que vivirlo como si fuera a nosotros que nos están dando la palabra, o si fuera la vida mía, o si fuera la vida de su hijo. Usted tiene que hacerse uno con Dios, con la unción, con lo que está ocurriendo. Y si por alguna razón extrema usted tiene que retirarse, lo hace calladamente, porque ni modo se tiene que ir, pero nunca sea un espectador. Métase en el ámbito, comience a orar en otras lenguas, apoye espiritualmente lo que está ocurriendo, sea parte del proceso, no sea indiferente, porque eso al Señor no le gusta para nada. Entonces hay que ser parte de, somos uno con el Señor y somos uno con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando. Bien, quiero que vaya conmigo a primera carta de Juan capítulo 2. Vamos a leer dos versos, el verso 20 y el verso 21. Yo estoy creyendo que la unción está fluyendo y hay gente que está siendo sana en el nombre de Jesús. Y los que se acercaron para recibir sanidad la van a recibir. O por la unción o por la palabra, pero son sanos. O por la obediencia. Primera de Juan 2, 20, 2, 21. Esto le dice el apóstol y profeta Juan a los que están allí. Recuerde que Juan aquí cuando escribió las cartas ya ha salido de la isla de Patmos. Ya pasó por encarcelamiento, aislamiento, recibe la revelación del Apocalipsis. Es un hombre más maduro que el que se fue. Es ya un anciano de hecho. Y dice, él entendió esto, mire qué interesante, y es el único que lo dice en toda la Escritura. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Qué interesante que Él les dice a aquellos que han reconocido a Jesús, vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, tienen al Espíritu Santo adentro, ya tienen la unción del Santo. Y por ende, si tienen la unción del Santo, conocen todas las cosas. ¿A qué se refiere? Porque si somos uno con Dios, nosotros podemos conocer por el Espíritu de Dios todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Y dice luego el apóstol y profeta Juan,
Yo no les estoy hablando como si ustedes fueran incrédulos o no les estoy hablando como si fueran ignorantes de la verdad. Por cuanto tienen al Espíritu Santo y tienen la unción del Santo, ustedes conocen la verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Si el Espíritu Santo está dentro nuestro y Él nos lleva a toda verdad, nosotros conocemos la verdad o podemos conocer la verdad. ¿Sí? No tenemos necesidad de que alguien venga a decirnos algo que debemos de hacer o conocer si tenemos al que todo lo sabe dentro de nosotros. No estoy invalidando a los ministros, espero que me esté dando a entender. Los ministros, el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista y el maestro tienen su función. Pero muchas veces nosotros menospreciamos el tener la unción del Santo adentro. Y en vez de buscar la intimidad con Dios para ser dirigidos en lo que vamos a hacer, si viene un profeta, estamos allí en primera fila, ahí sí se ponen en primera fila, para que el profeta me dé una palabra y me direccione. ¿Y dónde está la unción del Santo que le enseña todas las cosas? El profeta puede, si Dios le indica, aunque esté allá en la última fila, le puede decir una palabra direccional que sería confirmación a lo que la unción del Santo ya le dijo que usted debe de hacer. No necesariamente usted tiene que hacer lo que otro le dice que tiene que hacer, sino lo que el Espíritu Santo de Dios le dice que debe hacer. ¿Sabe por qué? Porque si yo le doy a usted una palabra y le digo, haga esto y esto, y después le va mal, me va a echar la culpa a mí. Pero si usted se hace responsable con Dios y recibe la directriz del Espíritu Santo, usted no puede echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Sino que usted está haciendo lo que el Espíritu Santo le indica. ¿Sí? Y no es que me preocupe que me eche la culpa, no sería la primera vez. Pero lo que quiero decirle es que de acuerdo a las Escrituras, la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Todas las que tenemos que saber, no las que no tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, seguimos en primera de Juan 2, pero váyase hasta el verso 27. Dice siempre el apóstol y profeta Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Espíritu Santo, permanece en vosotros. Diga conmigo, permanece en mí. Usted la recibió y permanece en usted. La unción no se fue, el Espíritu Santo no se fue, queda con usted toda la vida. Permanece en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Muchas veces usted pudo haber venido con la intención de ofrendar una cantidad y la unción lo envuelve y le indica, da todo lo que tienes. Pero es la unción, no es porque un hombre le diga, no es porque nadie lo manipule, es porque la unción del Espíritu Santo le dice. Recuerdo la primera vez que vino el apóstol Ronnie Chávez para hacer un evento con nosotros éramos los organizadores, 1997. Él me llama por teléfono por allá del mes de abril o mayo y me dice, hermana Emma, ¿usted podría organizarme un evento? Sí, le digo yo rápidamente sin ponerme a pensar. No tenía congregación, 1997. No tenía dinero, no tenía local. Yo no sé, después que he colgado, porque yo anhelaba, ¿verdad? Lo profético y anhelaba que ellos vinieran. Y me dice él, voy con el profeta Steven Swisher, voy con el profeta Joe Rivera y Franklin Ramírez. O sea, eran el apóstol Ronnie, Steven Swisher, Franklin Ramírez y Joe Rivera. Eran 4. Y queremos un hotel 5 estrellas, que haya servicio de alimentación 24 horas al día. Y yo no sé a qué horas dije sí cuando colgué el teléfono, porque no era ni celular, ¿verdad? Yo dije, ¿en qué lío me metí? No teníamos ni un carro adecuado para movilizarlos. Había que movilizarlos de un lugar a otro. Lo que teníamos era un pick-up. Entiendo que era un Hilux.
el que teníamos en ese momento. Un Hilux que trota como no le cuento cómo íbamos a andar a los ministros ahí. Y yo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, Dios, que es misericordioso y bueno, apareció un hermano que su papá, no sé si había sido designado a la presidencia o qué, pero tenía, Quique Morales, tenía una suite por allá, por la Coca-Cola, por allá, por arriba de la Primavera, donde ahí se hospedaban presidentes y nos puso a la orden el lugar. Wow, eso ya estaba resuelto. Tenían un chef ahí solo para cocinar para ellos y eso fue la pura gracia de Dios. Y luego el carro. Entonces también vino otro hermano y nos prestó un carro para que lo pudieran movilizar. Y bueno, así íbamos sorteando cosa por cosa. Y dice, y quiero un estadio, un gimnasio para 2,000 personas con sonido aquí, aquí, allá. No había en San Pedro. Resulta que iban a inaugurar el cafetorium de la Internacional para 2,000 personas. Fuimos los que lo inauguramos. Y bueno, lo resolvimos. La cosa a donde quiero llevarlo es que todo el mundo decía, ay, ellos lo que vienen a llevarse el pisto de la gente y todo. Y el apóstol me había dicho, y las ofrendas son nuestras. Bueno, está bien. Y entonces yo dije, si las ofrendas son de ellos, ¿con qué vamos a pagar lo demás? Pero Dios siempre se suplió y siempre me enseñó que teníamos que depender de Él. Pero lo que quiero decirle que yo tenía unos dólares guardados porque estábamos organizando un viaje a Israel. Y había estado ahorrando unos dólares y el Espíritu Santo me dice, yo sé que fue el Espíritu Santo, me dice, hoy en la noche, era la segunda noche, lleva $100, es lo que vas a ofrendar. Y para mí en ese momento era mucho, estoy hablando en 1997, ha llovido un poquito desde entonces, 30 y pico de años, ¿verdad? Saco los $100 y obediente. Y recuerdo que dijo el apóstol Ronnie, las no sé cuántas personas, ¿qué dijo Martín? 10 personas o qué, que traigan $100, no me acuerdo cuándo. 20 personas. Y yo me quedé asombrada porque sabía que había oído al Espíritu Santo. No sé cómo explicarle, no es que me alegrara tanto el hecho de que, ay, estoy entre los que llamó. No, yo me gozaba de que sí había oído al Espíritu Santo lo que se iba a hacer. Entonces la unción te dirige, te enseña todas las cosas y te dice lo que debes de hacer. No es manipulación, sino que es dirección, es gracia y es unción. Entonces la unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y luego dice, permaneced en Él. O sea, permaneced en el Espíritu. Permanezcamos en la unción. Permanezcamos en el Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar todas las cosas. Ahora, ¿para qué sirve la unción del Espíritu Santo? Si nosotros nos vamos a Isaías 61, podemos desglosarlo de esta manera. La unción del Espíritu Santo sirve para liberar a los oprimidos por el diablo, predicar el evangelio y que sea efectivo, abrirle la cárcel a los presos, libertar a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, traerle gozo a los enlutados, ejercer el llamado de Dios en la tierra con poder, edificar a los santos en la iglesia, traer la revelación de Dios a su casa, mantenernos en el fluir divino, evitar la religiosidad y el legalismo en la iglesia. Entonces, son más que razones suficientes por las cuales nosotros deberíamos de fluir en la unción. Ahora, fíjese que cuando nosotros nos vamos a la Escritura, sobre todo los Salmos, y no voy a leer todas esas citas bíblicas, dice que la tierra está llena de la gloria de Dios o del conocimiento de la gloria de Dios, y eso tiene que ver con la presencia manifiesta de Dios. Ahora, si la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿qué es lo que hace falta para que nosotros podamos vivir esa gloria? Lo que hace falta es para ver las demostraciones, es el conocimiento revelado de la gloria de Dios. O sea, la gloria puede estar,
Pero si yo no tengo una revelación de lo que es la gloria, no tengo conocimiento y para mí es como que no existiera. Ahora, esa gloria, esa revelación de la gloria comienza cuando yo me hago uno con Dios y comienza la revelación del Espíritu desde adentro, desde el espíritu del ser humano. Es el Espíritu Santo el que revela ese conocimiento para que podamos vivirlo y experimentarlo, no para que esté en la cabeza, sino para que lo podamos vivir. Entonces la gloria de Dios es la esencia y la característica de quién es Él, es su propia presencia. La presencia manifiesta de Dios es lo mismo que la gloria. Es la expresión evidente y real de su existencia. Ahora, cuando hablamos de que la gloria está y que hay una manifestación tangible, quiere decir que Dios mismo ha cambiado de un ámbito al otro. Es decir, que Él se manifiesta en el ámbito físico porque pasó del mundo espiritual al mundo natural, con cosas que nosotros podamos percibir y que son tangibles y que podamos captar, que significa que su presencia fue manifestada. Y entonces allí entra entre eso las sanidades, entra las liberaciones, son cosas que son tangibles. Hemos visto personas que le creció una mano, que no miraba y comenzó a ver, y cosas así que son manifiestas, porque Dios dejó de estar solo en el mundo espiritual o en el ámbito espiritual para manifestarse en el ámbito natural también. Así es que cuando Dios manifiesta su presencia, está manifestando su gloria. Cuando Dios revela su gloria, también revela su persona y de la misma manera revela su nombre. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y Dios le dijo, yo soy el que soy, Él estaba mostrando no solo su nombre, sino sus atributos, que Él era un Dios eterno, que Él era un Dios inconmovible, etcétera. En Marcos, vamos a Marcos 16, 15 al 18. Dice el verso 15 de Marcos 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese, verso 17. En mi nombre, diga conmigo, en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En este momento, los discípulos de Jesús no han recibido al Espíritu Santo. No tienen la unción del Espíritu Santo. Jesús todavía no ha muerto y resucitado. El Espíritu Santo no ha venido. Entonces, ¿en qué los envió Jesús a hacer todas estas cosas? En su nombre, en su naturaleza. Dijo, en mi nombre, en sus atributos, en la naturaleza de Jesús. Ellos todavía no tenían la unción. Entonces, cuando Jesús dijo, vayan en mi nombre, es vayan en mi presencia, vayan en mi persona, vayan en mi gloria. Y ahora cuando vino la unción del Espíritu Santo, ya ellos operaron en la unción propia, la unción del Santo que tenían dentro de ellos. Ahora, Dios quiere que nosotros no nos quedemos solo en la unción, sino que transicionemos a la gloria, o sea, la manifestación de la presencia de Dios. Pero hay algo, nosotros no podemos saltarnos a la gloria y la manifestación de su presencia si primero no hemos vivido su unción. La unción es el vehículo para que nosotros podamos manifestar su presencia. ¿Me doy a entender? No podemos decir, yo quiero la gloria, quiero la... Está bien que querramos la gloria, pero vivamos la unción primero. Manifestemos la unción de su presencia, manifestemos la unción de poder y después vamos a ver la presencia manifiesta de Dios, que es su gloria. El deseo de Dios es que transicionemos. Si usted ya está moviéndose en la unción del Espíritu Santo o está moviéndose en la unción de poder, entonces puede esperar que muy pronto usted va a vivir la gloria.
Pero si usted no ha empezado ni siquiera a fluir en la unción del Espíritu y no ha manifestado el poder del Espíritu, espérese un ratito para manifestar la gloria. Comencemos por el principio. O sea, es algo muy sencillo. Usted no se puede graduar de bachillerato si usted todavía no ha pasado la primaria. Entonces tenemos que entrar en algún lugar, tenemos que comenzar en algún lugar. Es sencillo. Ahora, basados en que la unción del Santo está en nosotros, basado en que el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, no habría ninguna excusa ni ninguna razón por la cual usted no manifieste la unción y el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hacer un llamado este día. Quiero que todos aquellos que están seguros que tienen la unción del Santo dentro de ellos, los primeros que estén seguros se van a poner en la gradita viendo hacia la cámara. Venga rápidamente y se para ahí en la gradita viendo hacia los hermanos. Los que están seguros que tienen la unción del Santo dentro y que se manifiesta en su vida y el poder se manifiesta en su vida, no importa que estén pegaditos, excelente, muy bien. Pueden pegarse más si gustan y de punta a punta hasta donde quepan. Muy bien, gracias. Excelente. Ahora hago otro llamado. Todos aquellos que necesitan hoy un milagro, que necesitan sanidad, que necesitan liberación, van a venir y se van a poner. Aquí hay mucho espacio, pueden, y allá están muy pegados. Entonces, córranse ahí. Excelente. Muy bien, ayúdeme ahí. Diona puede pegarse más a Oscar, Oscar más a Ana Rebeca. Muy bien, ok. Entonces vengan todos los que necesitan sanidad, milagros, prodigios, se ponen de frente a ellos. Muy bien, así. Trate de quedar uno a uno. Dele paso a los chicos de la alabanza. Ok. Póngase por aquí, viéndolos a ellos. Muy bien, excelente. Póngase ahí con la pastora, excelente. Muy bien, pasen. Entonces, los que subieron a la gradita, solamente van a liberar la unción y el poder. No tiene que hablar mucho, no tiene que sobarlo, no tiene que abrazarlo, no tiene que revolverle la cabeza. Solamente libera el poder que está en usted y libera la unción que está en usted. Gracias, Espíritu de Dios. Y los demás que se quedaron aquí, que son neutrales, ni lo uno ni lo otro, lo cual es preocupante, van a orar en otras lenguas. Y si no sabe orar en otras lenguas, hoy va a aprender, hoy va a orar. Comience a orar. Y mientras Dios está operando aquí, o el Espíritu Santo está operando y la unción está fluyendo y el poder también, ustedes están orando para provocar un ámbito de lo que está ocurriendo. Y si le toca esperar, no hay problema, un ujier le va a ayudar. Y los servidores están pendientes, cuando ya hayan terminado con uno, lo envían a sentar para que el otro se acerque. Y vamos a, mientras suben los chicos de la alabanza y ministramos al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Levante sus manos, también los que están allá conectados por internet, sea parte de lo que está ocurriendo. Alabe al Señor, adore al Señor, levante sus manos. Vamos a cantarle al Señor, creyendo que algo poderoso está ocurriendo. Gracias, Espíritu de Dios. Y marrama y socarama y sicarama y trequerebeizo y amaizo. Aleluya, vamos, cantemos. Te ha ungido para darnos buenas nuevas. Así es, sí, Señor. A proclamarnos libertad, sí, Señor. Y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Aleluya, sí,
Sí, Señor. El Espíritu del Señor está Está sobre ti. Te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. A proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración.